Un recién publicado índice deja en evidencia hasta dónde se extienden los tentáculos del crimen organizado transnacional. En esta edición de Efecto Naim, hablamos con el creador de esta nueva herramienta, Mark Shaw, y exploramos cómo el 80% de la población global vive en países en los que reina el crimen organizado. Además, nos sumergimos en las aguas más profundas del océano para conocer cómo estos desconocidos y maravillosos ecosistemas son vitales para la vida en la Tierra. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. El crimen organizado. Actividades ilegales llevadas a cabo por grupos o redes que actúan en conjunto, que están organizados. Los ejemplos son conocidos: el tráfico de drogas, la trata de personas, los crímenes ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al tratarse de actividades ilegales que ocurren de manera clandestina, no hay muchos datos concretos acerca de cómo operan estas redes o cuál es la magnitud de sus consecuencias. Este es un problema enorme, pues entender bien cómo funciona el crimen organizado es crucial para poder combatirlo, obviamente. Es por esto que una organización importantísima que se llama la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado creó el primer índice de crimen organizado. Es una herramienta única, inédita, nueva, que mide en 193 países los niveles de criminalidad y la resiliencia al crimen organizado. Más adelante en el programa de hoy voy a hablar con Mark Shaw, el director, el fundador de la organización, que fue quien inventó este índice. Pero antes preparamos el siguiente reportaje para que ustedes conozcan mejor este peligroso mundo del crimen organizado transnacional visto desde esta perspectiva global. Miren. A Carla Jacinto se la llevaron engañada a Tlaxcala, un pequeño estado al centro de México. Allí la obligaron a prostituirse cuando era tan solo una adolescente. Gritaba el auxilio, gritaba que ya me dejaran en paz, gritaba de que ya por favor, ya quiero que termine, cerraba los ojos. Yo solamente veía que cada cliente se reía de mí, me forcejeaba, incluso salí con moretones en ese tiempo. Historias como la de Carla se repiten todos los días en México, el epicentro del tráfico humano en América Latina. Este mercado criminal no solo busca beneficiarse económicamente de la explotación sexual, sino también del trabajo forzoso, del tráfico de órganos y de la mendicidad infantil. Y México no es un caso aislado. El tráfico humano se ha convertido en la principal actividad del crimen organizado a nivel global. Este fue uno de los principales hallazgos del nuevo índice del crimen organizado desarrollado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Hablamos con Laura Adal, una de las autoras de este proyecto. El crimen organizado siempre ha existido, pero ha crecido en los últimos 20 años gracias a las nuevas tecnologías y a los cambios geopolíticos y económicos que ha provocado la globalización. Es por esto que el crimen organizado ha logrado alcanzar todos los rincones del mundo y representa una gran amenaza para la paz y el desarrollo. Actualmente, más de 3/4 de la población global vive en países con altos niveles de criminalidad. Y el estudio encontró que, después del tráfico humano, los principales mercados criminales son el comercio de cannabis, el tráfico de armas, el contrabando de personas, los crímenes contra la fauna, el comercio de drogas sintéticas, el comercio de cocaína, los crímenes contra recursos no renovables, el comercio de heroína y los crímenes contra la flora. Dónde y en qué circunstancias se desarrolla cada uno de estos mercados criminales depende de diversos factores. Por ejemplo, las zonas fronterizas empobrecidas, con desigualdad social y económica o con ciertas materias primas disponibles, pueden ser más propensas a distintos tipos de crimen organizado. África y Asia son los únicos dos continentes que entre sus 5 mercados criminales más amplios cuentan con 2 que son medioambientales, mientras que América es el único continente del mundo donde el mayor mercado criminal es el de las drogas, en este caso el de la cocaína. Y finalmente, Europa y Oceanía tienen 3 mercados de drogas entre sus 5 principales, lo cual podría ser por su rol como región de tránsito o mercados de destino. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen
estima que el crimen organizado transnacional genera hasta 870.000 millones de dólares en ingresos cada año, equivalente al 1,5% del Producto Interno Bruto global. Y es que el crimen organizado ha demostrado ser una actividad capaz de prosperar hasta en las circunstancias más adversas. Durante la pandemia de la COVID-19, ni las cuarentenas ni los cierres de fronteras detuvieron a los criminales. En vez, estos buscaron cómo reinventarse, moviendo sus delitos a la Internet. Solo en 2020, el cibercrimen provocó pérdidas de $1 billón en todo el mundo, más del doble que en 2018. Sin embargo, no son solo los mafiosos y las redes criminales quienes están detrás de estas actividades delictivas. Otro de los hallazgos importantes del índice es que los gobiernos se han convertido en los principales partícipes y facilitadores del crimen organizado, lo cual complica aún más la lucha contra este urgente problema. Aunque hoy día existen tantos problemas que parecieran más urgentes, como el cambio climático, la desigualdad y la pandemia, estos no son problemas aislados. El crimen organizado está vinculado a ellos porque los facilita y, por supuesto, se beneficia económicamente de ellos. Considere esto. La Amazonía es denominada el pulmón del mundo por la cantidad de dióxido de carbono que absorbe de la atmósfera. Pero allí, las redes dedicadas al tráfico de madera han talado ilegalmente cerca de la mitad de la región. Y la pandemia ha impulsado, entre otras cosas, el contrabando de mercancía ilícita a través de puertos bajos de personal. Aunque aún no han sido muchas las victorias contra el crimen organizado, en 2020 se lograron algunos avances. Por ejemplo, las autoridades europeas desmantelaron una red telefónica llamada EncroChat, ampliamente utilizada por criminales. Esto resultó en unos 800 arrestos y en la confiscación de grandes sumas de dinero, drogas y armas. Pero hacen falta esfuerzos mucho más contundentes y eficaces para combatir este complejo problema. Y los datos concretos pueden ser una herramienta crucial para ello. El índice del crimen organizado es una gran herramienta. La pregunta es cómo transformar este conocimiento en soluciones prácticas. Al regresar a la pausa. El crimen organizado siempre ha existido, por supuesto, pero se ha convertido en un reto importante, más urgente que nunca, más grave que nunca. El 80% de la población del mundo vive en países con altos niveles de crimen organizado, el 80% de la humanidad. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Y qué podemos hacer realmente para combatirlo? Estas son algunas de las urgentes preguntas que le voy a hacer a Mark Shaw. Él es el director de la Iniciativa Global contra Crimen Organizado Transnacional, que fue la organización que desarrolló y publicó este índice de crimen organizado. Anteriormente, él trabajó durante una década en la Oficina de las Naciones Unidas que se ocupa de los temas de droga y de delito y de corrupción. También fue profesor en el Departamento de Criminología de la Universidad de la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y trabajó en el gobierno surafricano en temas de seguridad pública y violencia urbana. Esta es mi conversación con el experto en seguridad en crimen organizado, Mark Shaw. Bienvenido al programa, Mark. Es un placer tenerte con nosotros. Happy to be with you, Moises. Thank you very much for the invitation. Los estados fallidos, los estados que no funcionan, por supuesto, son muy vulnerables a que los penetren las redes internacionales criminales. Y resulta que al final hay una gran correlación entre el crimen organizado y los estados fallidos. Háblanos de eso. Moises, you know, the index is... Moisés, sabes, el índice de crimen organizado global es absolutamente claro al respecto. Los países que tienen altos niveles de actividad criminal y bajos niveles de resiliencia son casi todos países en conflicto, que están saliendo del conflicto o que podrían ser descritos con el término frágiles y que tienen bajos niveles de gobierno e instituciones débiles. Y por supuesto, esto apoya investigaciones cualitativas sobre cómo los mercados criminales ocurren y se expanden desde países en conflicto. Spreading from countries in conflicts. Danos algunos ejemplos de actores estatales que en realidad conforman organizaciones criminales metidas dentro del Estado. Es decir, cuando el Estado se vuelve una organización de crimen organizado. ¿Qué ejemplos de eso hay?
If you look at the index, you can see this very clearly in multiple states. Si observas el índice, puedes verlo claramente en varios estados a lo largo de Centroamérica, los Balcanes occidentales, África y en partes de Asia. Lo vemos en estados pequeños como Guinea-Bissau, donde hay un historial de protección estatal al tráfico de drogas, así como en estados más grandes, donde hay un involucramiento de las instituciones del Estado, los servicios de inteligencia y demás en la protección de las actividades criminales. Creo que el grado en que los estados convergen con el crimen organizado es uno de los puntos clave que subraya el índice. Hay muchas maneras en las cuales esto ocurre actualmente. Por ejemplo, en entornos democráticos o en democracias híbridas, la política es muy costosa y los partidos políticos necesitan conseguir fondos rápidamente. A menudo los actores criminales están bien posicionados para proveer fuentes de financiamiento que no requieren rendición de cuentas. Por otro lado, hemos visto cómo los actores criminales que tienen control de ciertos territorios se vuelven jugadores políticos importantes y aliados a los partidos políticos porque efectivamente pueden proveer votantes. Muchos actores criminales tienen acceso a un recurso muy importante que es la capacidad de amedrentar a través de la violencia, lo cual, por supuesto, distorsiona el proceso político de maneras evidentemente negativas. And it affects the political process in ways that are clearly negative. Al evaluar, al pensar en crimen organizado, ¿por qué es importante monitorear la criminalidad y su resiliencia al mismo tiempo? Nosotros pensamos que el crimen organizado afecta a los estados de maneras diferentes. Así que es importante entender tanto la habilidad del Estado de responder, así como los mercados criminales que están operando. Hay un número de países que están en una posición interesante, pues tienen altos índices de criminalidad, pero también altos índices de resiliencia. En América Latina, es el caso de Colombia. En África, mi país, Sudáfrica, es otro ejemplo. Nuestro indicador de resiliencia no solo mide la fuerza y habilidad del sistema judicial penal para responder, sino también factores como la voluntad política. Es decir, ¿qué tan preocupado está el liderazgo político por responder al crimen organizado y con qué tanta integridad? También incluimos medidas relacionadas a la presencia de la prensa libre, de la sociedad civil y de las estrategias de prevención. Entonces, no solo estamos mirando si un país ha podido enjuiciar a un narcotraficante de alto nivel, por ejemplo, sino también la manera como está respondiendo a los usuarios de sustancias ilícitas y si lo está haciendo de forma tal que reduzca los daños a la población en general. Quizá no es de sorprender que entre los estados que aparecen en el índice como los más resilientes al crimen organizado están los escandinavos, un número de estados del norte de Europa que tienen instituciones estatales muy fuertes y cohesionadas, pero también sociedades muy fuertes y cohesionadas. But also very strong and cohesive societies. ¿Cuáles son las tendencias futuras del crimen organizado? En tu opinión, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Y cómo esa evolución los obligará a ajustar el índice que acaban de sacar por primera vez? Moisés, yo creo que el índice demuestra un par de tendencias muy preocupantes y que podrían continuar moldeando la naturaleza del crimen organizado en el futuro. Hemos mencionado algunas. En primer lugar, está el rol de los estados. En segundo lugar, la diversidad de los mercados criminales. Solo hemos medido 10 en el índice, pero hay múltiples y están surgiendo nuevos mercados criminales en áreas de escasos recursos, como las zonas de estrés hídrico. En tercer lugar, está el auge del crimen cibernético o facilitado por la Internet. El índice no mide eso aún, pero esperamos incluirlo en la próxima edición. Y ya hemos comenzado a añadir otros mercados para refinar la manera como medimos los grupos y las redes criminales con la esperanza de proveer un panorama aún más preciso del crimen organizado global en el futuro. Muchas gracias, Mark, por estar con nosotros. Thanks, Moises. It's a pleasure to be on the show. Al regresar a la pausa los voy a llevar al fondo del mar para descubrir las oportunidades y los riesgos que esconde este misterioso lugar que ocupa un espacio tan grande del planeta Tierra. Fascinante, no se vaya.
Te va a interesar. Los océanos cubren más del 70% de nuestro planeta, pero más del 80% del lecho marino, del fondo marino, permanece inexplorado, son desconocidos. Esto significa que la mayoría del planeta Tierra está aún sin descubrir y que en efecto conocemos más sobre la superficie de Marte que la de nuestro propio planeta. Recientemente los científicos han descubierto la influencia que tiene el fondo del mar en nuestros ecosistemas. También han encontrado que las profundidades oceánicas pudieran representar una fuente totalmente nueva de crecimiento económico y de conocimiento científico. Cabe la pregunta, ¿deberíamos explotar ese potencial? Hoy nos sumergimos en las aguas más profundas del océano. Miren. Este es el río Amazonas, el de mayor volumen y posiblemente el más largo del mundo. Cada segundo descarga 219 kilómetros cúbicos de agua, pero no se compara con el volumen de agua de los fondos marinos. Si consideramos todo el agua que compone el fondo del mar, que se extiende desde después de los 200 metros hasta los 11 kilómetros de profundidad, todo ese volumen suma 1.000 millones de kilómetros cúbicos de agua. Supongamos que vaciamos los océanos y usamos solamente el agua del río Amazonas para recargar los fondos marinos. Tardaría 150.000 años en llegar a esos 200 metros de profundidad, cerca del 95% de la biosfera. Esa superficie del planeta donde los animales y organismos pueden vivir son las aguas profundas. Helen Scales es bióloga marina y en su más reciente libro, El abismo resplandeciente, nos lleva a un mundo donde no llega la luz solar, donde la comida es escasa, donde las temperaturas rondan los 4 grados centígrados y donde la presión atmosférica sería similar a la sensación de un elefante que pisa cada centímetro de nuestro cuerpo. Pero aún en estas condiciones tan severas, triunfa la vida. Hay tantas criaturas bioluminiscentes. Hay gusanos que nadan y hacen piruetas en el agua mientras lanzan lluvias plateadas a su alrededor. Hay caracoles que crean su caparazón de hierro. Hay cangrejos con brazos largos y peludos. Y hay calamares vampiros, cuyo nombre da miedo, pero en realidad son muy hermosos y delicados. Este fascinante abismo submarino juega un rol clave en la lucha contra el cambio climático. Los océanos absorben aproximadamente el 90% del exceso de calor que es generado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también absorben enormes cantidades de carbono de la atmósfera. Existe lo que se conoce como la bomba de carbono marina. Es un ciclo en el que una variedad de pedacitos de materia orgánica, entiéndase microorganismos que absorbieron carbono en sus tejidos y que han muerto, van cayendo como en cascada hacia el fondo del mar, donde permanecen durante milenios. Es lo que llamamos nieve marina. También hay animales que traen carbono hasta lo más profundo, a medida que migran hacia arriba y hacia abajo en los océanos. Sin esta bomba de carbono marina, el planeta podría ser hasta 11 grados centígrados más caliente. Es decir, sería inhabitable para los seres humanos. La nieve marina además permite a los océanos producir un 25% del oxígeno que respiramos. Los nutrientes y fertilizantes del fondo del mar también llegan a las aguas más llanas a través de un proceso llamado surgencia, apoyando así el crecimiento de pesquerías, de las cuales extraemos cerca de 1/4 de todos los peces que consumimos. Y eso no es todo. La química de las profundidades del mar es diferente, probablemente debido a las condiciones extremas que hay allá abajo. Así que muchos científicos están obteniendo muestras muy pequeñas de los animales que viven allí y están descubriendo poderosas moléculas nuevas que ya han inspirado el desarrollo de tratamientos para el cáncer y otras enfermedades. También estamos encontrando posibles pistas para el desarrollo de nuevos antibióticos, lo cual necesitamos urgentemente, puesto que las bacterias se están volviendo resistentes a los antibióticos que tenemos.
Pero estos valiosos ecosistemas están siendo amenazados por otras industrias. Por ejemplo, en países como Noruega, el gobierno ha emitido permisos de pesca de altura para el sector de los nutracéuticos, que busca extraer componentes como el aceite de pescado comercializado como un poderoso suplemento alimenticio. Por otro lado, empresas y países como China, Rusia y Reino Unido buscan extraer metales como el níquel y el cobalto, que ocurren naturalmente en el suelo marino. Estos metales son clave para el desarrollo de fuentes de energía más limpias como las turbinas de energía eólica o los paneles solares. Según datos del Banco Mundial, la extracción de minerales como el litio y el cobalto debería aumentar en casi 500% para 2050 si queremos satisfacer la demanda de estas tecnologías ecoamigables tan necesarias. Algunos ven en la minería del fondo del mar una solución. Sin embargo, explotar ecosistemas de los cuales aún nos queda tanto por conocer representa riesgos posiblemente irreversibles. Podría incluso impactar la habilidad de los océanos de ayudarnos a regular la temperatura del planeta. Por eso, la doctora Scales y otros expertos abogan por un moratorio de 10 años en la explotación del fondo del mar, que nos permita apreciar mejor su importancia para la vida en la Tierra. Ante un panorama tan desconocido, es crucial actuar responsablemente, porque este es un ambiente natural muy frágil, muy vulnerable, que nuestra sola presencia o el intentar explotarlo puede hacer daños inmensos. Los errores que cometemos en este ámbito pueden salirnos muy caros a largo plazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya sorprendido, que les haya interesado. Y espero que nos acompañen la semana que viene. Gracias.